¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Primero que nada, deseando que todos ustedes estén bien de salud, al igual que su familia. Y pues el motivo de por qué me dirijo el día de hoy hacia ustedes por medio de este video, pues es por la cuestión muy evidente que estamos en cuarentena a causa del coronavirus. Y pues el instituto junto con los docentes y los administrativos han decidido crear diferentes estrategias para ya no atrasarnos en la cuestión temática y pues poder concluir el semestre en tiempo y forma, ¿no? Y pues ante esta situación pues me voy a estar comunicando con ustedes mediante un blog. Y pues les voy a estar compartiendo videos, les voy a estar compartiendo presentaciones en PowerPoint y también voy a estar marcando una que otra actividad por ahí, ¿no? Para que estén pendientes de todo esto. Bueno, pues yo como tal ya había comenzado el tema número 1, que era la presidencia de Lázaro Cárdenas. No la terminé, pero también ya todo esto fue hace 3 semanas, ya llevamos 2 semanas de la cuarentena como tal y una semana que era su periodo de evaluación, que pues ahí se les dio tiempo para proyectos y demás. Entonces llevamos 3 semanas en la que no tocamos ningún tema de lo que viene siendo historia. Ante esa situación, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a retomar este tema, pero voy a hacer un repaso pues un poquito breve, ¿no? Pero pues a lo que voy, vamos a comenzar desde cero Lázaro Cárdenas. Voy a ser un poquito más rápida en la primera parte porque hay algunas cosas que ya vimos. Pero pues en esta primera sesión va a ser meramente Lázaro Cárdenas. Ya la siguiente sesión, que también les voy a presentar de manera grabada, pues ya hablamos de Manuel Ávila Camacho. ¿Ok? Muy bien. Pues antes de Lázaro Cárdenas vino todo el show de la revolución y se había creado una segunda dictadura por parte de un personaje que conocemos como Plutarco Elías Calles. Esta dictadura se le conoció como el Maximato, puesto que Plutarco Elías Calles se autoproclamó como el líder máximo de la revolución. ¿Por qué? Porque los principales líderes revolucionarios se habían matado entre sí y digamos que entre los meros solo quedaba Plutarco Elías Calles. Él ya había ocupado la presidencia una vez, pero tuvo un acto muy violento que propició la guerra cristera. Entonces la gente ya no lo quería en la presidencia. Sin embargo, él quería seguir teniendo el poder del país. ¿Y qué es lo que hizo? Creó un partido político que es el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, que algunos dicen que es el antecedente del PRI. Sin embargo, ahorita voy a aclarar un poquito esto, ¿no? ¿Cuál era su idea o cómo estableció su dictadura Plutarco Elías Calles? Lo que hizo después es comenzar a buscar a personajes mexicanos que no tuvieran tanto peso o que fueran un poquito ingenuos, y su idea era ponerlos en la presidencia, pero que estén afiliados a su nuevo partido político, donde él obviamente era presidente del partido político, y pues controlar a estos futuros presidentes desde la presidencia, pero del partido político, que era el PNR. Ahora bien, sí lo logró con 3 personajes. Las presidencias todavía eran de 4 años, pero como está cambiando de presidente cada rato, como que representaba un lío para él, comenzó a gestionar de que ahora las presidencias sean de 6 años. Y pues ya se reformó la Constitución y al final sí se logró todo esto. Pero su plan era conseguir a un cuarto personaje para seguir con su dictadura que conocemos como el Maximato. ¿A quién había considerado? Había considerado a Lázaro Cárdenas. ¿Por qué a Lázaro Cárdenas? Porque prácticamente cuando Lázaro Cárdenas participa en la Revolución Mexicana, era un jovenzuelo, por así decirlo, y mucho tiempo estuvo bajo la tutela de Plutarco Elías Calles. Y ya cuando acaba la revolución y ya todo comienza a ser más político, digamos que también Plutarco Elías Calles apadrina de manera política a Lázaro Cárdenas, le enseña muchas cosas y demás. Entonces, pues prácticamente Plutarco Elías Calles da por entendido que Lázaro Cárdenas tenía una deuda con él, ¿no? Entonces, dicho esto, Plutarco Elías Calles le ayuda a Lázaro Cárdenas del Río a llegar a la presidencia a través de su partido, que es el PNR. Llega a la presidencia y pues lo que ya esperaba Plutarco Elías Calles era que en realidad él tuviese las decisiones de
la situación de México. Una primera situación que se presentó en la presidencia de Lázaro Cárdenas fue una huelga de trabajadores de la industria del petróleo que se estaban quejando de que se le pagaba más al personal extranjero y que trabajaban menos tiempo cuando los mexicanos pues trabajaban más tiempo y se les pagaba la mitad. Ante esta situación, los empresarios se quejaron porque los trabajadores estaban haciendo huelga. Entonces fueron con Plutarco Elías Calles, le dijeron, oye, resuelve esta situación. Y dijo, sí, no te preocupes, yo voy a hablar con el presidente. Y se acerca Plutarco Elías Calles y le dice a Lázaro Cárdenas que tiene que solucionar esta situación. Obviamente Plutarco Elías Calles esperaba que lo solucionara a favor de los empresarios. Entonces Lázaro Cárdenas le dice que sí, que no se preocupe, que iba a solucionar esta situación. A lo que pues Plutarco Elías Calles pues se queda relativamente tranquilo hasta que al día siguiente ve que en el periódico en primera plana sale el presidente en primera fila de la huelga abrazando a los trabajadores, es decir, le estaba dando apoyo a los trabajadores y no a los empresarios. Entonces ahí comenzó una riña de poder político entre Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Plutarco Elías Calles comenzó a pedirle a la prensa que escribiera notas para perjudicar al presidente y siempre estaba hablando en su contra, a lo que un día agarró pues Lázaro Cárdenas y ya no se lo permitió y lo denunció de que estaba incitando a levantamientos armados, así que lo manda al exilio a Estados Unidos, pues prácticamente acusándolo de esto, ¿no? De un desorden social que pudiese provocar más guerrillas y que el país no necesitaba esto. Y pues prácticamente ahí termina el maximato porque ya le pusieron un hasta aquí a Plutarco Elías Calles y pues Lázaro Cárdenas establece que él era el presidente y que no iba a estar siguiendo instrucciones de nadie. Ok, esto es la primera parte de lo que viene siendo la presidencia de Lázaro Cárdenas. Les recuerdo, todos los presidentes entran al poder el 1 de diciembre, un 1 de diciembre, y salen un 30 de noviembre. Esto quiere decir que Lázaro Cárdenas entró al poder el 1 de diciembre de 1934 y su periodo presidencial, como fue el primer sexenio, recuérdenlo, termina el 30 de noviembre de 1940. Ok. Pues bueno, esta parte de que mandó al exilio a Plutarco Elías Calles, la gente también se lo permitió porque le tenía gran cariño a Lázaro Cárdenas. Era una persona que emanaba mucho calor humano, también se preocupaba mucho por la ciudadanía. Históricamente es uno de los presidentes que más es querido, ¿no? por la historia de México. Sin embargo, había unas cuestiones que sí se les fue criticado, pero era por el contexto histórico que vivía el mundo. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas siempre de manera abierta decía que él tenía una ideología socialista. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O por qué fue criticado? Porque ya se estaban presentando los indicios de la de la Segunda Guerra Mundial, en donde los que podemos considerar los villanos de esta historia, de esta Segunda Guerra Mundial, tenían tendencias socialistas. Entonces el socialismo y el comunismo todavía no eran muy bien vistos por el mundo. Sobre todo porque Estados Unidos es capitalista y recuerden que siempre hemos tenido gran influencia de Estados Unidos, ¿no? De hecho, también mandó a reformar la Constitución y puso que la educación durante su sexenio al menos fue educación socialista. ¿Qué quiere decir? Que iban a haber muchas lecturas de Karl Marx, de Lenin y todos estos impulsores del socialismo. También eso fue muy criticado porque la gente le asustaba mucho escuchar esta palabra y pues para Lázaro Cárdenas no representaba ningún problema decir de manera abierta que era socialista. Ok, algo que hizo en cuestión económica, su modelo económico se llamaba modelo económico hacia adentro porque buscaba desarrollar actividades económicas internas para que nosotros seamos propios productores y también consumamos local y si ya sobraba, pues obviamente comenzar a repartir, a vender a otras partes del mundo, pero principalmente quería que la economía dependiera más de nosotros y no del extranjero, que en el porfiriato dependía más del extranjero. Ahora bien,
para reforzar estas actividades, una de las cosas que hizo fue el reparto agrario, que quería que, ¿qué pasa? Durante el porfiriato, Porfirio Díaz quitó muchas tierras a los campesinos o los cambiaba de lugar para darle estos terrenos a los empresarios y abrir las fábricas. Y también pues habían muchas personas que tenían haciendas muy grandes y que solo ellos lo disfrutaban la cuestión económica. Entonces se comenzó el reparto agrario, se comenzó a repartir tierras a campesinos para que trabajaran y comenzaran a producirse para sí mismos y también para que tuvieran ganancia comenzar a vender a otras partes. El reparto agrario luego lo vamos a ver, pero más presidentes siguen con esto, ¿no? Lázaro Cárdenas fue el primerito que comenzó con todo esto. Ahora bien, entre las cuestiones más reconocidas por parte de Lázaro Cárdenas, también ya se las había explicado, es la cuestión de lo que viene siendo la expropiación petrolera, que les dije, había esta queja por parte de los trabajadores que se le estaba pagando más a los trabajadores extranjeros. Principalmente quienes explotaban nuestro petróleo eran los ingleses, los norteamericanos y en poquita medida franceses y alemanes, pero mayormente Estados Unidos y lo que viene siendo Inglaterra. La realidad es que ellos trabajaban el petróleo, ellos lo extraían y se llevaban una buena lana y a nosotros solo nos daban los intereses, ¿no? O sea, una porquería a comparación de lo que ellos estaban ganando y también le pagaban una porquería a nuestros trabajadores. La cuestión fue la siguiente: Lázaro Cárdenas, desde cuando era un revolucionario, siempre tuvo el sueño de que ya el país sea dueño de su propio petróleo y también pues el principal limitante era esto de los extranjeros, ¿no? Lázaro Cárdenas, como presidente, le establece a los dueños de las empresas que tenían que pagarle una indemnización de 60 millones de pesos a lo que vienen siendo los trabajadores, que esa era la única forma en la que se les iba a permitir seguir trabajando el petróleo mexicano. Pero el plan original de Lázaro Cárdenas era que se quejaran los empresarios y que no lo pagaran y que tuviese una excusa perfecta para sacarlos. Ese era el plan realmente originalmente. Obviamente los empresarios se quejaron, fueron a hablar con los gobiernos de su país, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, y pues en lo que estaban viendo si se pagaba o no, pues Lázaro Cárdenas junto con un fulanito que se llamaba Francisco Mujica, comenzaron a redactar lo que vendría siendo la expropiación petrolera. ¿Qué es expropiar? Expropiar, su sinónimo es nacionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el gobierno adquiere algo, ya sea que lo paga o lo exige por la fuerza. A eso se le llama nacionalizar o expropiar. Tiene su antónimo. Su antónimo viene siendo privatizar, que ahí es cuando el gobierno tiene algo y lo vende. Por ejemplo, Telmex le perteneció mucho tiempo al gobierno y luego los terminó vendiendo a Carlos Slim y a otros empresarios. Eso es privatizar, cuando el gobierno vende. Nacionalizar es cuando el gobierno adquiere, ya sea pagándolo o ya sea tomándolo, reclamándolo, ¿no? Ahora bien, les digo, el plan original era que no les pagaran y ya tener excusa suficiente para expropiarse el petróleo. Pero, oh sorpresa, los empresarios juntan el dinero y terminan pagando esta indemnización que habían pedido. Pues Lázaro Cárdenas, con toda la pena del mundo, dijo: oye, qué amables, ¿no? Gracias por haber indemnizado a nuestros trabajadores, pero ya reformamos también la Constitución y pues ya está establecido que el petróleo mexicano solo puede ser extraído y explotado por mexicanos para su beneficio. Entonces les voy a pedir que dejen sus cosas y que ustedes se retiren. Obviamente los empresarios habían invertido miles de millones de dólares en todo esto, en estructura, y también cuánta cantidad de dinero estaban perdiendo por dejarnos ya la estructura hecha y todo lo que estaban acostumbrados a trabajar a diario. No lo iban a permitir así. Incluso esto pudo haber provocado un conflicto armado por parte de Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, teníamos una ventaja histórica, o corrimos con suerte. La realidad es que Adolfo Hitler ya estaba haciendo de las suyas en Europa, ya estaba tomando ciertas
ciertos territorios. Inglaterra estaba débil, también Estados Unidos estaba un poco débil porque años más, un poquito atrás, habían sufrido el crack de Wall Street y su economía no estaba muy estable. Y como ya se aproximaba el estallido de la guerra, pues Inglaterra y Estados Unidos no podían tener otro enemigo, ¿no? Y sobre todo México, que tenía por este recurso de petróleo, y más que en la Primera Guerra Mundial Alemania ya se nos había acercado para hacer negocios. Entonces lo pusieron a México, no nos declararon una guerra, pero le establecieron a Lázaro Cárdenas, que así como los empresarios tuvieron su palabra e indemnizaron a los empleados con los 60 millones, pues lo correcto sería que el gobierno mexicano indemnizara a los empresarios. Solo que esta cifra no era 60 millones, era 600 millones de pesos. La realidad es que el gobierno mexicano no lo tenía. Lázaro Cárdenas pues le avisa al pueblo que pues se iba a expropiar el petróleo, pero que se tenía que pagar una indemnización y que no lo tenían. A lo que Lázaro Cárdenas invita al pueblo a que si tuviese manera de apoyar, pues que lo hiciera, ¿no? Y como les dije, Lázaro Cárdenas era uno de los presidentes más queridos por el pueblo mexicano, por todo lo bueno que había hecho. Así que se aperturaron los palacios municipales, los palacios de gobierno, para comenzar a recaudar fondos. Y por este mismo cariño que le tenían al presidente, los palacios se llenaron de, filas y filas de gente esperando su turno para apoyar al presidente, y al final se logró recabar la cifra y se pagó este adeudo y se nacionalizó lo que viene siendo el petróleo mexicano. Algo que no mencioné, perdón, cuando sacó a Plutarco Elías Calles, pero también lo mencioné en clase, disuelve su partido, que era el PNR, porque no quería evidencia de Plutarco Elías Calles, y crea un nuevo partido desde cero, que es el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que digamos que sí vendría siendo el antecedente de lo que hoy conocemos como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Aunque algunos historiadores dicen que como tal que el PNR es el primer antecedente, pero el antecedente más legítimo es el PRM. Y para concluir con lo que viene siendo, me faltan dos temitas. Se crea lo que viene siendo un nuevo partido que sería su principal oposición durante todo el siglo XX, que es el Partido Acción Nacional, que es un partido que es creado por católicos y empresarios, y hasta la fecha es de esta manera. Por eso el Partido Acción Nacional es muy conocido por sus propuestas tan más conservadoras. Se fundó el 15 de septiembre de 1939, y quien fue el fundador fue Manuel Gómez Morín. También se nacionalizó la industria del ferrocarril y se creó el Instituto Politécnico Nacional, que pues prácticamente son una universidad que pues enseñan diferentes áreas, ¿no? Como oficios, también ahorita, en su momento oficios, pero ahorita ya profesiones como algunas ingenierías. Y pues de manera general, chicos, esto es todo. Pues la siguiente sesión ya voy a comenzar con lo que viene siendo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, pero la verdad es que sí necesitaba que tengamos frescos nuevamente estos conocimientos. De todas maneras, pues si tienen alguna duda, algunos tienen mi Facebook, y si no, pues también por correo electrónico me pueden enviar un correo, y ya saben que siempre voy a estar a su disposición, chicos. Que tengan un excelente día.